Hola, buenos días a todos. Se me ha asignado un tema y es las respuestas que tenemos que dar al prójimo. Bien, la pregunta es, ¿cuál es nuestra oferta? Como iglesia tenemos que tener el deseo y nuestro corazón de dar una oferta espiritual al mundo en general. Si nuestra oferta solamente es dar un plato de comida, pues tenemos una visión muy corta, muy limitada. Si nuestra oferta solamente es ayudar a la gente a resolver los problemas naturales, judiciales, administrativos, económicos o puntuales para su cuerpo, creo que tenemos la vista muy baja, muy corta. Y a pesar que el mayor tiempo lo dedicamos a ayudar a personas en términos propiamente dicho naturales, pero nuestra vocación siempre debe ser ganar almas para Cristo y dar una oferta realmente espiritual, una oferta eterna, algo que sirva para transformar, cambiar los corazones y las vidas para la eternidad. Entonces, si nosotros no tenemos el objetivo bien claro de que somos la sal del mundo y la sal de la tierra, la luz del mundo, pues como iglesia nos hemos quedado sin contenido, nos hemos quedado vacíos, nos hemos quedado muy cortos. El primer mensaje de Jesucristo fue definido y claro: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar, para libertar, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. Y ese debe ser el principal llamado. Ahora, es cierto que Jesús mismo dijo: me buscáis no porque habéis visto las señales, me buscáis porque habéis comido el pan y os habéis saciado. Es cierto que el problema no está en la respuesta que nosotros tenemos para el mundo. El problema no está solamente en que nosotros no tengamos una respuesta, porque la tenemos, porque en el momento que el Señor está en nuestros corazones y tenemos la vida eterna y tenemos la palabra de Dios, tenemos el mejor, digámoslo así, el mejor producto, el mejor fruto, lo mejor que podemos dar a esta sociedad, a este mundo, y lo creemos de corazón. El gran problema es que no hay preguntas. Quiero decir que vivimos en una sociedad y en un mundo sin inquietudes. Vivimos en un mundo en el que no podemos dar respuesta porque no hay una pregunta. Quiero decir que si la única pregunta es... yo me acuerdo una vez cuando fui a abrir la obra en Australia, me puse en un andén de tren a repartir información y hablar de Cristo, y lo que me dijo a mí una chica fue: a mí dame jeringuillas y condones, pero no me hables de la palabra de Dios, porque es lo que yo necesito. Esa fue la inquietud y esa fue lo que ella necesitaba, no necesitaba de la palabra de Dios. Entonces, si vivimos en un mundo en el que no hay preguntas, pues es difícil que demos respuestas. Ahora, ¿cuál es el mayor problema? Para mí, el mayor problema que tenemos hoy en la sociedad y en el mundo es la superficialidad. Vivimos en un mundo en el que el enemigo se ha encargado de que la gente solamente esté mirando a través de los ojos de la carne y no tenga unas inquietudes espirituales profundas, o tenga ideales, o tenga ilusiones, o tenga algún tipo de introspección o de búsqueda más allá de lo que pueda ser la oferta que nos dan por los medios de comunicación y por la publicidad de este mundo. Pablo lo dijo bien claro. Dijo: no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Esto es un progreso muy largo. Dice que no andéis en la vanidad de la mente. Los tres grandes problemas de la sociedad hoy en día es así. Es cierto que es la superficialidad, pero es sobre todo la dispersión. Vivimos en un mundo que golpea continuamente nuestras almas y las almas de la gente para que no pueda concentrarse en los problemas importantes de la existencia. Quiero decir que alguien que está fragmentado se levanta por la mañana y tiene el corazón dividido en 1000 asuntos, pero no se preocupa de buscar con un orden de prioridades cuáles son los asuntos principales, existenciales, que él necesita para ser feliz. Entonces, el diablo se ha encargado de bombardear el corazón del hombre para que esté disperso, para que no pueda concentrarse en nada importante, sino que su vida quede fragmentada en 40.000 cachos dispersos por todas las cosas. La dispersión y la distracción. Todo este mundo está diseñado para la distracción del hombre
Y lo último es la diversión. La gente busca, de alguna forma, paliar su ansiedad divirtiéndose. Yo no estoy en contra de la diversión, creo que de una forma lúdica, poder descansar, poder relajarse, pero lo que quiero decir es que ese es el gran problema de la sociedad. No puede haber respuestas si no hay preguntas, no puede haber verdades eternas si la gente no tiene ese deseo. Ahora, Jesús lo definió bien claramente. Dice, ¿a quién compararé esta generación? Y él dijo que es como unos muchachos que se sientan y dicen unos a otros, os cantamos y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, no os lamentasteis. O sea, una sociedad en la que ya les puedes decir cosas muy divertidas que no reaccionan, o le puedes decir cosas muy tristes que tampoco reaccionan. Es como una especie de sueño en el que no hay unas reacciones hacia las cosas eternas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que un avivamiento no es otra cosa que un despertar espiritual de la sociedad. Yo sé que Jesús anduvo por el mundo y más que dar respuestas, a veces lo que hacía preguntas. Porque las preguntas hay que saber hacerlas, hay que hacer las preguntas correctas. Y a veces la gente no hace preguntas porque no tiene esa sensibilidad y no tienen esa introspección profunda, ¿no? Y Jesús les hacía preguntas a la gente. ¿Por qué les hace preguntas a la gente? Porque cuando hace Jesús preguntas a la gente, lo que hace la gente es buscar respuestas. Y cuando uno busca respuestas, entonces entra en un conflicto interior en el que necesita pues encontrarlas, ¿no? Jesús le dijo a los que le seguían, porque a él le seguían y a veces no sabían ni por qué le seguían. Y Jesús le dijo, ¿vosotros también queréis iros? A otros les dijo, ¿quién soy? ¿Quién dice la gente quién soy yo? Unos dicen estos, otros lo otro, y dice, ¿vosotros qué decís de mí? La gente a veces no profundiza en lo que está haciendo y lo que está siguiendo. Entonces, yo anhelo y espero que la Iglesia realmente, como nuestra Iglesia y nosotros como cristianos, tengamos el deseo y el anhelo de ser la respuesta a este mundo, ser realmente la sal y la luz del mundo. Que sigamos haciendo la parte social y dando respuestas a la gente en términos puramente naturales, pero nuestro anhelo debe ser dar respuestas a niveles profundamente eternos para que la gente pueda conocer a Cristo y ser salvada. Por lo tanto, hermanos, no bajemos el nivel de nuestro ministerio, no bajemos los objetivos, no apuntemos más bajo. Quiero decir que nosotros tenemos que apuntar alto. Tenemos que ver el mundo como Jesús lo vio. Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces os quise reunir como la gallina sus polluelos y no quisisteis? Él tenía una visión muy alta, muy elevada, veía a la gente perdidas, veía a la gente como ovejas sin pastor. Y la gente no se sentía como ovejas sin pastor, simplemente vivían la vida distraídos, dispersos, sin profundizar, creyendo que la vida consistía en eso. Pero Jesús veía la necesidad profunda de la gente, que no era otra cosa que la necesidad de encontrarse de un Dios vivo, un Salvador, y alguien que podía calmar la sed eterna de la gente. Si bebieres de esta agua, dice, volverás a tener sed, pero si bebieres del agua que yo te daré. Jesús sabía que Él tenía un agua. Nosotros tenemos que saber que tenemos un agua, que tenemos una respuesta, que tenemos una palabra, que tenemos una vida, que tenemos unos objetivos, que tenemos un llamado, que tenemos unas experiencias que sobrepasan cualquier otra opción de este mundo. Pero es cierto, vivimos en un mundo en que la gente nos hace preguntas. Vivimos en el mundo de la superficialidad, en el mundo de la distracción, en un mundo en el que estamos esperando la primavera, una primavera, como dice la palabra de Dios en Iglesia, en Cantar de los Cantares. La lluvia se ha ido, ha llegado la primavera, es el tiempo de las flores, es el tiempo de la canción. Yo espero que llegue ese día en que el Señor despierte el corazón de la gente y empiece a buscar respuestas a su vida, y nosotros estemos ahí, no solamente con el pan que quita el hambre
de la carne, sino el pan de Dios, que realmente es el que da vida. Entonces mi comentario en esta mañana es de dos cosas. Uno, que debemos de ser la respuesta a ese nivel. La segunda, que debemos de saber en qué mundo estamos y cuáles son la realidad en la que nos encontramos. Pero el hecho de que nos encontremos en una realidad en que la gente no tiene hambre de Dios no quiere decir que nosotros nos sometamos a esa realidad y solamente nos limitemos a dar una respuesta carnal, natural a la gente de este mundo. Es compatible, se pueden hacer las dos cosas, pero sin olvidar la más importante, la comida, no la que perece, sino la que a vida eterna permanece. No perdamos los objetivos, no perdamos la perspectiva. Quiero leer un texto en el capítulo creo que es 17 de los Hechos. Dice la palabra de Dios, versículo 23, dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos la vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedras, escultura de arte, imaginación de los hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por tanto, ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bien, voy a hacer un comentario breve sobre este asunto. El tema es que había una imagen al Dios no conocido, un Dios sin rostro, un Dios sin apariencia, un Dios fruto de la imaginación de los hombres, un Dios hecho a imagen y semejanza de las codicias, ambiciones y deseos de los hombres. Un Dios cómodo, un Dios fácil de tener porque no exige, no habla, no tiene rostro, no tiene imagen, no tiene apariencia, no tiene doctrina, no tiene nada, es algo vacío. Es un Dios en el que todo el mundo desea porque es un Dios manipulable, es un Dios que ha pasado por el conducto de nuestra mente y nuestro corazón y lo hemos hecho humanizado para que no nos exija, para que no nos pide, para que no sea fuego consumidor, para que no nos desafíe, para que no nos desestabilice. Y esa es la realidad. Pero Pablo, aprovechando esa circunstancia, les dice, empieza a hablar diciendo que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y ha prefijado en los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. El primer argumento que él dice que los hombres estamos limitados al tiempo y al espacio. Yo sé que algo que a los hombres no les gusta. Vivimos en una sociedad en que la ciencia trata siempre de romper los límites. Y los límites que se rompen a través de la ciencia solamente es correr un poquito más, ir un poquito más lejos, pero no han cambiado las cosas sustancialmente porque los límites no se pueden cambiar. El hombre está diseñado para que nazca y muera y tenga un encuentro con Dios. Y estamos limitados al espacio, a este globo terráqueo. Y aunque los hombres se pongan muy obstinados y quieran encontrar otros lugares, estamos limitados al tiempo y al espacio. ¿Por qué Dios ha limitado al hombre y al tiempo y al espacio?
para que le busque. Porque cuando uno tiene límites, cuando uno sabe que no puede ir más allá, que puede correr un poquito más, que puede ir un poquito más rápido, pero que no puede ir un poquito más lejos, cuando se ve que tiene hambre de eternidad, pero no puede avanzar nada más que ganar unos años más a la vida, vencer unos años más con un poquito más de salud, vivir un poquito más saludable, un poquito más de años, poder llegar un poquito más rápido a tu lugar. Pero cuando el hombre sabe que no puede cambiar las cosas, entonces es cuando debería de empezar a hacerse preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? Tengo hambre de eternidad. No he sido diseñado para morir, pero voy a morir. Solamente se vive una vez y no creo que la muerte sea el final. Y entonces la gente empieza a tener algún tipo de búsqueda, ¿no? Pero entonces Pablo empieza a hablar. Y la medida que empieza a hablar, le empieza a dar forma a ese rostro de un Dios que no es conocido. Empieza a darle forma, empieza a hablar de él, empieza a hablar de su proyecto, empieza a hablar cuál es su plan, cuál es lo que él ha hecho el mundo, el cielo, la tierra. Y empieza a profundizar en el carácter, en el amor de Dios, empieza a profundizar en cuál es su plan para los hombres. Quiero decir, empieza a dibujar el rostro de ese Dios que está sin rostro. Pero llega un momento en cuanto llega al meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión es que Dios quiere que el hombre se arrepienta. Cuando llega al meollo de la cuestión y habla del verdadero ministerio de Jesucristo, que murió y resucitó de entre los muertos para salvar a la sociedad y al mundo. Perdón, a la sociedad no, al mundo, a la gente. Entonces, cuando Él llega y le pone rostro, cuando llega al final del mensaje y le da sentido a esa imagen sin forma y sin rostro, de repente la gente dice, nosotros no queremos ese Dios. Empezaron a reírse, empezaron a burlarse, empezaron a abandonar, pero sí algunos sí le siguieron. Entonces, tenemos que despertar el corazón de la gente. Tenemos que tener la habilidad de Pablo de poder crear inquietudes, quizás con nuestro testimonio, quizás con nuestra predicación, quizás con realmente estar lleno del Espíritu Santo y predicar palabras y oraciones que hagan la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra, sanando enfermos, libertando cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, concluyendo, deciros eso solamente. La Iglesia tiene una vocación mucho más alta y elevada que dar un plato de comida. 2, vivimos en un mundo superficial, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Hay una especie como de ignorancia espiritual y una especie de dureza del corazón que no permite que la gente despierte. Pero nosotros tenemos que estar preparados porque un día el Señor va a despertar el corazón de la gente. Va a despertar el corazón de este mundo. Yo creo que va a llegar un tiempo en que, igual que lo hemos vivido hace unos años, volverán tiempos en que la primavera de Dios venga sobre este ministerio, sobre esta iglesia, sobre este país. Y nosotros tendremos que estar ahí para dar respuesta. Pero tenemos que tener esa vocación, tenemos que tener esa altura de miras. No podemos perder la perspectiva. No podemos dejarnos acomplejar porque el hecho de predicar a Cristo y tener una visión eterna de las cosas, eso va a crear sobre nuestras vidas una persecución y una acusación. Y eso va a menguar la fe de muchos. Eso va a crear una especie como de temor y de vergüenza y solamente va a ir por la vida diciendo, no, es que nosotros somos una obra social, es que no damos de comer a la gente. Porque tenemos miedo a que nos digan, vosotros sois una secta. Pero nosotros debemos de ser lo que somos. No debemos de renunciar a lo que somos. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Y aunque vivamos en un mundo de ignorantes, aunque vivamos en un mundo de gente dormida, de gente que no tiene inquietudes, nosotros debemos de seguir predicando la palabra, golpeando la roca, hasta que, Dios nos dé
de la victoria. Y ese es el mensaje que tenía para vosotros. Que Dios bendiga.